y todas, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este ciclo de charlas, el espacio que hemos creado desde el Instituto de Desarrollo Digital para Latinoamérica y el Caribe, en el que abordamos temas relacionados al ecosistema digital que fomentan el diálogo, que fomentan el debate, la curiosidad, el interés, que promueven el desarrollo de un ecosistema saludable, sostenible y próspero. El tema del día de hoy es de los más acuciantes, si se quiere. Hablaremos de violencia digital. Y junto a mis compañeros, los directores del IDEDELAC, Andrés Piazza y Andrés Sastre, vamos a recibir una invitada muy especial para abordar este tema. Ella es oriunda de México, integra el Consejo Asesor de Seguridad de LATAM de TikTok, es directora de la revista digital feminista Quinta Esencia, escribe para diferentes publicaciones, es coordinadora de comunicación de diferentes actores políticos y de organizaciones de la sociedad civil, bastante multifacética. Angie Contreras, muy bienvenida a este espacio, y antes de cederte la palabra, voy a dar un poquito de contexto sobre el tema de la charla. Entendemos por violencia digital al tipo de violencia que se perpetra a través de los medios digitales, como las redes sociales o el correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil. Si bien se llevan a cabo de manera online, no debemos entender que estas formas de violencia están desconectadas del resto de violencias que vivimos fuera del mundo online, como la violencia de género o hacia menores. La violencia digital provoca daños a la dignidad, a la integridad, a la seguridad. Son formas de violencia que tienen impacto en los cuerpos y en las vidas de las personas y en su autoestima y su manera de relacionarse con la sociedad. Mediante esta charla queremos saber qué impacto tienen las violencias digitales en los usuarios y usuarias de Internet en América Latina, cuáles son las principales implicancias y qué recomendaciones primordiales de actuación debemos seguir, tanto la ciudadanía como el gobierno y las empresas. Ahora sí, Angie, bienvenida nuevamente, el espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias a todas, a todos. Muchas gracias al Instituto para el Desarrollo Digital. Qué gusto estar con ustedes, porque además pues ya años de recorrido y de encuentros desde lo presencial y lo virtual. Entonces qué gusto encontrarnos. Y bueno, pues hoy sobre todo pues para platicarles a hablar de violencia digital, pero desde una perspectiva distinta a la que hemos estado abordando en los últimos años. Si bien ha habido en México y a lo largo de América Latina una corriente reformista a partir de lo que se ha buscado tipificar y nombrar lo que es la violencia digital desde nuestras reformas, pero también en la exigencia que se ha hecho a las empresas de reconocer y mejorar sus mecanismos de reporte y de bloqueo para todas aquellas violencias que se dan haciendo uso de sus plataformas, nos ha quedado justamente las otras formas en las que tendríamos que estar hablando desde este tema, principalmente porque la violencia logra como consecuencia el no ejercicio de derechos y eso se ve afectado en las vidas de las personas, principalmente de las mujeres, de las infancias, de las adolescencias, y qué es lo que pasa a partir de. Y quisiera justamente centrar esta charla un poco en presentarles unas guías que justamente hemos desarrollado desde Cultivando Género con el apoyo de otra organización que se llama Indela, y que este fue un recorrido que hicimos a lo largo de 2 años de cómo nos pensamos justamente en el enfoque que estamos teniendo sobre la violencia digital, pero qué es lo que pasa en diferentes sectores. Estas guías justamente abordan, y por eso me parece que es muy importante esta charla con ustedes, porque abordan no solamente el sector de qué pasa con las mujeres, que, ¿no? Que además fue como, si se centró como nuestro foco de atención principal, vamos a hablar de mujeres, sino qué pasa con estos otros grupos, principalmente con las infancias y las adolescencias, qué pasa con las instituciones, es decir, qué pasa con el Estado y todas las dependencias que deberían de estar trabajando en ese tema.
¿Por qué? Porque además cuando pensamos el enfoque de la violencia desde una perspectiva institucional, se piensa, por ejemplo, en las policías. O en su caso, por ejemplo, en México tenemos las policías cibernéticas que se encargan justamente de hacer este acompañamiento sobre las violencias y los riesgos que pueda haber desde los espacios digitales, pero desde una perspectiva de derechos humanos o una perspectiva mínimo, ni siquiera una perspectiva de género. ¿Y qué pasa con las otras instituciones? Por ejemplo, ¿qué pasa con un instituto de las mujeres? ¿Qué pasa con las instituciones de la juventud? ¿Qué pasa con las instituciones educativas que tendrían que estar haciendo y que tendrían que estar trabajando esos temas, pero que no lo están haciendo? ¿Y qué pasa con otro sector? Y este otro sector me parece que es muy importante porque ahí entramos todas las personas adultas. Es decir, ¿qué pasa con las mamás? ¿Qué pasa con los papás? ¿Qué pasa con las personas docentes y todas las personas cuidadoras? Y por personas cuidadoras me refiero a estas otras personas que son parte de la crianza y la educación de las infancias y las adolescencias. Ya no sean una mamá o papá directamente, sino, por ejemplo, puede ser alguien del sector educativo que tiene contacto directo con las personas infantes y adolescencias o, por ejemplo, una persona de la familia que no tenga un lazo directo con mamá o papá, pensando en abuelas, abuelos, tías, tíos, etcétera. O sea, ¿qué pasa con todas estas personas? Entonces, al tener estas tres perspectivas justamente distintas del abordaje de la violencia digital, desde un enfoque de la prevención y el acompañamiento, ¿qué es lo que hemos ido observando? Primero hay algo muy importante y es que las infancias y las adolescencias ya lo saben todo. Es decir, tendremos que empezar a centrar nuestra atención en qué pasa más bien con las personas adultas, donde ahí sí nos atraviesa la brecha muy importante. ¿Y qué digo, y a qué me refiero cuando digo que las infancias y la adolescencia ya saben todo? Esto es un que revisar el contexto, no me lo tomen tan literalmente como que ya lo saben todo. Las infancias, cuando hablamos con las infancias y las adolescencias, ya conocen que en Internet hay riesgos. Saben que hay personas que pueden justamente tratar de estafarles, por ejemplo. Saben que hay personas que les mienten haciendo uso de las redes sociales. Y saben que no pueden, por ejemplo, aceptar solicitudes de amistad de alguien que no conocen, que tienen que tener cuidado, por ejemplo, en los videojuegos, cuando alguien les manda solicitud de amistad. Conocen que hay riesgos. Y eso es muy importante porque reconocen que algo no está bien y que ese algo les puede generar una molestia, les puede generar un riesgo. Lo que nos falta, justamente, y siempre pongo este ejemplo, es hablarles acerca de cómo lo hacemos para que estemos bien. Conocen los nos, pero ¿cómo lo hacemos por el sí? Es decir, cuando a mí me tocó cuando era niña, que decían que te mandaban a la tienda y te decían, ten cuidado con el cambio, por ejemplo, o no le hables a una persona desconocida. Lo mismo nos pasa ahora en lo virtual. Si les decimos que, no, que tengan cuidado, por ejemplo, con alguna persona que no conocen, que les mande una solicitud de amistad, o que no hablen con desconocidos. Pero, ¿cómo les compartimos estas estrategias para que sí puedan estar? Cuando empezó la pandemia en México, pues vimos, y como pasó seguramente en todo el mundo, vimos que las infancias y adolescencias migraron a lo digital para tener sus clases. En una investigación que hicimos en ese entonces, en el 2019, finales del 2019, que presentamos en el 2000, no, presentamos en el 2021, ya perdí la noción del tiempo. Les preguntamos a las adolescentes principalmente si había habido estrategias justamente para poder tomar sus clases de forma virtual en, ¿no? en estos espacios. Y nos decían que no, que lo que les decían era conéctate y listo. O sea, entra a este link y entras. O crea tu correo electrónico que tiene que ser de este tipo de cuenta para poder acceder a estas plataformas de tipo de las Moodle. Pero no se les decía cuáles eran las estrategias para poder seguir accediendo de forma segura. Y justamente eso es lo que hemos visto que se repite. Existe justamente el conocimiento del riesgo, pero no hay este compartir de cómo le hago para así mantenerme en lo digital. ¿Por qué esto se vuelve muy importante? Porque justamente cuando evaluamos cuáles eran las consecuencias de las violencias que se recibían, una era el que se salían de estos espacios virtuales. Es decir, ante una violencia, aparte, la recomendación que se hace, por ejemplo, desde las instituciones es cierra tu cuenta. Y eso finalmente termina llevando a una vulneración de sus derechos. Pensemos sobre todo en lo que ha pasado por la pandemia. Hay que estar en lo virtual para poder continuar esta conexión. Si yo no puedo tener una red social para poder conectar a mis clases porque recibí violencia y esto me da miedo, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Y no solamente se ve reflejado en esto, sino que hay algo más preocupante que vamos viendo cómo van incrementando las edades.
Hemos hecho grupos focales con todo el mundo. Hicimos grupos focales con primaria baja, que son las niñas y los niños entre los 9 y los 12 años, luego con secundarias, que son entre los 12 y los 15 años, para ver justamente cómo era su percepción al respecto de los riesgos y de la violencia digital. Pero como fuimos incrementando en las edades, esto se fue volviendo más preocupante. ¿Por qué? Porque ya no solamente estamos hablando de una violencia por alguna persona desconocida que me va a agregar a mis redes sociales, sino que vimos cómo se reproducían los estereotipos justamente de estas actitudes en los comportamientos, sobre todo en lo que tiene que ver sobre la sexualidad. Como más iba incrementando la edad, nos íbamos dando cuenta que esos estereotipos sobre la sexualidad se iban haciendo más presentes y ahí se veían reflejados en las prácticas, por ejemplo, afectivas. Y esto es, mejor dicho, la violencia en el noviazgo, pero desde un enfoque desde lo digital. Es decir, no pasaba en los espacios con las y los niños, pero sí pasaba justamente y se veía reforzado con las adolescentes y los adolescentes. Desde el condicionamiento de una relación, si le compartían la contraseña, el compartir contenido íntimo, el acecho, no sigas, deja de seguir, por qué le escribes, por qué reaccionas con emojis, etcétera. Y esto se veía más presente entre más edad iban teniendo. Es decir, estos estereotipos físicos, es decir, que reproducíamos en las prácticas en los espacios físicos, se fueron reproduciendo justamente también en lo digital. Y ahí es entonces esa cifra que vemos, por ejemplo, en México, en el módulo de ciberacoso que nos dicen que si bien hombres y mujeres muy binariamente pasan por violencia digital, las mujeres triplican la violencia que es con este carácter sexual. Y ahí está presente. De hecho, justamente por eso los enfoques que utilizamos a hablar sobre la prevención tienen sobre todo este carácter dentro de la violencia en las prácticas de noviazgo. ¿Y qué pasa con los otros espacios? Con las instituciones principalmente una cosa es esta revictimización que están haciendo justamente de las violencias. Lo hemos visto seguramente con muchas otras prácticas de violencia. El creer que esa violencia no existe, el minimizar las consecuencias. El problema es que la práctica de revictimización no solamente consiste en, y eso es algo muy común, sobre todo cuando se acercan a la denuncia, en que repitan varias veces la situación por la que están pasando, sino que la revictimización se da desde muchos otros espacios, por ejemplo, el no creerles. Una de las prácticas más comunes de revictimización por parte de todas las instituciones es justamente el que no le creen que eso que está pasando en lo virtual va a tener una consecuencia en las vidas de ellas o de ellos, principalmente de ellas. ¿Qué pasa entonces? Que al haber esta revictimización no confían en las instituciones. En una de las encuestas que justamente hicimos, preguntamos, si pasas por la violencia, ¿con quién te acercas? El 1% se acercaba a las instituciones y las instituciones se abarcamos a todas, instituciones ya se hace policía cibernética, institutos, fiscalías, etcétera, 1%. La mayoría, el poquito más del 30% de las personas que encuestamos decidían no acercarse a nadie, es decir, pasaban por toda la violencia en silencio. Y justamente esto es consecuencia de que en los espacios donde podían justamente tener estas redes de apoyo y de confianza, pues no les creían. Y al desconocer, y además al desconocer, por ejemplo, que en sus centros escolares había algún tipo de mecanismo. Posteriormente, con quien se decidían acercar era con sus pares, es decir, con personas de su edad, donde había esta confianza y hay este entendimiento, porque además son personas con las que entienden vamos a decirlo así, el lenguaje en el que están hablando, empatizan y probablemente han pasado por las mismas situaciones. Y ya hasta el último, y sobre todo si la violencia iba incrementando, se acercaban con mamá, papá o alguna persona docente. Es decir, estas prácticas de revictimización implican en que no hay un acercamiento, pasan por la violencia en forma sola, no buscan estrategias para resarcir, acompañar, restaurar, nada, ninguna forma, y ni siquiera un acompañamiento, por ejemplo, tal vez de otro tipo que no tenga que ver con la tecnología, que justamente pueda ayudar a que ellas, principalmente ellas, se encuentren en un mejor estado el que antes de pasar por la violencia. Y la falta de procesos.
En las instituciones hay un no sé qué que no acabamos de aterrizar la forma de cómo protocolarizamos la atención que se da. Cuando te acercas a los centros de justicia para las mujeres, que es el espacio específico en el que las mujeres en el México pueden denunciar la violencia, te dicen, es que ya tenemos muchos protocolos. Ya hay muchos protocolos para la atención de las violencias. No me pongas uno más. Sí, pero la violencia digital tiene características muy específicas. No solamente es el golpe, porque claramente no le va a salir un puño a la computadora y me va a pegar. ¿Cómo entonces está dándose las consecuencias que hay de la violencia? Y si a alguien le ha salido un puño de la computadora, bueno, por favor, nos avisa, porque veo que Andrés tiene cara de que creo que a él sí le pasó. ¿Qué pasa entonces con estas consecuencias? Y que además, al haber tantas dependencias que se encargan justamente de esto, se pasan la bolita. Por ejemplo, llega una persona al centro de justicia y le dice, es que es acoso cibernético. La mandan a la policía cibernética. Y la policía cibernética le dice, ¿sabes qué? No, porque primero tienes que presentar la denuncia, yo no puedo hacer nada. Va de regreso a la instancia. Y la instancia del centro le dice, no, es que si ocupas reportar en la plataforma, tiene que hacerlo la cibernética. Yo no puedo atender las plataformas, yo atiendo personas. O sea, ok, regresamos con la cibernética y vuelvo a hacer otra vez. O sea, se vuelve esto un ciclo en donde la persona al final no es atendida. ¿Y cuál es una de las características de lo virtual? Ni siquiera hablar de la violencia, de lo virtual, su viralización. Lo que buscan es que se detenga, lo que busca es que pare. En este ir y venir, ¿cuánto tiempo te lleva? ¿Y cuánto tiempo estuvo entonces incrementando esta práctica? Cuando simple y sencillamente lo que pudimos haberle aconsejado y recomendado a esta persona era reporta y bloquea. Listo. Un acompañamiento psicológico para justamente el reconocer y el identificar qué es y estrategias de seguridad para que ella pueda justamente mantenerse segura dentro de este espacio. Pero no, lo que hacemos al no entender justamente cómo se da, cómo se origina estas violencias, cómo se está reproduciendo y cuáles son las diferentes alternativas que tenemos para justamente reducir el impacto, acompañar y en su caso detenerlo, entonces esto hace que el tiempo pase y que no haya esta práctica. Peor tantito pasa cuando es un contenido íntimo. ¿Por qué? Pues porque entonces hay aparte toda esta revictimización por la exposición del cuerpo, donde entonces eres tú la mala por aparecer en estas fotos, por compartirlas, ¿no? Y ahí cargamos con todo este prejuicio que tenemos sobre la práctica sexual con un contexto digital. Si no se habla de lo sexual en lo físico, pues mucho menos en lo digital, porque qué escándalo, ¿no? Entonces menos se va a hablar. ¿Y qué pasa con este acompañamiento? Nos la pasamos brincando entre instancias. Tener unificar justamente una ruta de acción sobre quién debe de dar las primeras atenciones, cuáles deberían de ser las primeras acciones, nos van a reducir justamente el tener personas que pues prácticamente no saben a dónde acudir o qué hacer. Y eso implica también qué pasa con las otras instancias, qué pasa con las empresas y qué pasa con el sector educativo. Porque por obligación, todas las escuelas deberían ya de tener, escuelas me refiero a todo tipo de centro educativo, desde primaria hasta centros universitarios, deberían ya de contar con sus protocolos para la atención a la violencia. Y violencia desde el acoso, de hostigamiento sexual en espacios, pero también en qué pasa con lo virtual. Y ahí es bien interesante cómo perciben lo virtual, también me refiero a las empresas ahí, cómo entienden lo virtual, porque dicen, es que no me compete a mí. ¿Cómo que no te compete? Sí, es que a mí no está geográficamente dentro de mi espacio. ¿Yo por qué tengo que hacerme cargo de una violencia digital si no está en mi área geográfica? Bueno, pero son las personas con las que tú colaboras que están dentro de este espacio y por eso te toca. No, pero es que no hay geográfica. Pues sí, claro, porque en Internet no hay barreras. ¿Cómo quieres que te ponga barreras en un espacio que no las tiene? Y entonces, ¿qué sucede en estos espacios? Pues se vuelve a repetir estas prácticas que nos hemos encontrado a alumnas que corren de los planteles porque ellas son, por ejemplo, sobre todo con contenido íntimo, las que aparecen. O en empresas donde hay quienes justamente igual corren, no acompañan, revictimizan, etcétera, son a ellas las personas, las víctimas, y no se hacen justamente un proceso de acompañamiento sobre qué hacer.
Y en cuanto a las plataformas, pues lo que hemos visto es cómo, y nuestro gran debate de toda la vida, creo, ¿no? Cómo justamente hacer más accesibles estas formas de la denuncia. Algo que platicaba en alguna ocasión, y no recuerdo con qué plataforma, es decir, a ver, las plataformas tardan entre 24 y 72 horas en accionar o dar una respuesta ante un reporte que se envía. Ok, ese es el parámetro de tiempo. ¿Qué pasa en ese tiempo? Entonces, si tienes una víctima que acaba de representar un reporte, 24 a 72 horas, ¿qué pasa durante ese tiempo? ¿Cómo va a estar la víctima? ¿Qué está pensando la víctima? ¿Qué está haciendo la víctima? ¿Cómo apoyamos a que la víctima no entre en un estado de estrés, ansiedad, peor del que ya se encuentra? ¿Qué se hace al respecto? Sí, sabemos que hay que ser más prácticos, sabemos que hay que ser más operativos, que hay que mandar mensajes, ¿qué pasa? Podría solucionarse o tal vez no solucionarse no es la palabra correcta, pero tal vez podríamos aminorar justamente las consecuencias que hay sobre las víctimas si se pudiera, por ejemplo, compartir información de primeros auxilios, desde consejos tan básicos que hemos aprendido en las atenciones de otras violencias, por ejemplo, mantener la calma, no responder a ese tipo de agresiones, capturas de pantalla o platicarlo con sus redes de apoyo, es decir, con tus personas de confianza. Porque mientras estás esperando en esta angustia de, a ver, mientras que la plataforma me responde, ¿qué se está pasando? Es decir, las personas que pasan por violencia pueden estar en estado de shock, pueden estar muy enojadas, pueden estar demasiado tristes, pero recordemos que además no se queda en lo virtual, sino que estas violencias virtuales, sobre todo cuando estamos hablando de menores, pasan a los espacios físicos, es decir, sus escuelas, los chismes de pasillo, los comentarios, etcétera. Y esto va incrementando. ¿Qué otras cosas se pueden hacer desde estos, por ejemplo, consejos y recomendaciones para encontrar un estado de calma mientras la plataforma analiza la información y hace estos reportes? Y bueno, ya creo que me extendí bastante. Finalmente, bueno, el aporte que queremos justamente hacer con un enfoque tal vez menos de cables, eso es importante, pero sí más de un enfoque social, cultural, de cómo vemos la violencia desde un enfoque también desde los derechos y con perspectiva de género, abordando a otros grupos que normalmente desde las organizaciones no estamos abarcando. Hablamos mucho del tema de las mujeres, hablamos poco de, por ejemplo, estos otros grupos, porque además hay una todavía línea muy marcada en creer que las infancias y adolescencias no son sujetas de derechos, pero ¿qué pasa con, además, quienes pueden acompañar? Es decir, madres, padres, instituciones y todas las respectivas instancias. ¿Qué se puede hacer justamente para sobre todo apostarle más a una prevención y a un acompañamiento que no reproduzca las prácticas de violencia y logremos justamente que las personas pues puedan seguir ejerciendo, gozando y disfrutando de sus derechos desde estos espacios? Muchas gracias, Angie. La verdad que fue un placer tener esta presentación. En realidad, tenerte con nosotros, a ti, a Cultivando Género y a esta presentación. En realidad podría haber muchas repreguntas y seguramente Andrés tendrá algunas también. Hay una parte, un ángulo desde el que el IDDLAC mira algunos de estos problemas. Es una organización, como bien sabes tú, que busca comprender desde las políticas públicas qué acuerdos, qué consensos de los debates multisectoriales pueden producirse o aterrizarse en políticas públicas, y en ese sentido, en tu exposición quisiéramos saber, sabemos que están trabajando como desde los protocolos de acompañamiento de las víctimas y en adelante, pero ¿qué parte de lo que serían leyes o políticas quizá todavía piensan que hace falta, ¿no? Un nuevo derecho positivo o nuevas regulaciones o nuevos principios? Y a su vez, ¿qué parte de la cooperación entre actores, ¿no? En un momento mencionaste, están las policías, los organismos, los diferentes organismos del Estado, está el sector privado. ¿Qué parte de esa cooperación entre actores también quizá haga falta, ¿no? Esas dos perspectivas nos parece que pueden ser nutritivas, por lo menos para mirarlos desde el ángulo que lo queremos mirar nosotros a este problema. Ese es creo que nuestro gran problema que tenemos justamente en qué pasa con las instancias, es decir, y con la construcción de la política pública en lo general. Es decir, la política pública, por ejemplo, se queda en la parte sancionar,
Es decir, esto es un delito, por lo tanto hay que sancionar la práctica. Pero no hay una falta de alfabetización digital, pero igual cuando pensamos en alfabetización digital, la pensamos justamente para las edades escolares. ¿Qué pasa con estos otros grupos, por ejemplo, que no tienen una alfabetización digital por el tema de la brecha? Y ahí entran todas las personas adultas. Es decir, que conozcamos o utilicemos un equipo, no nos da las herramientas para justamente mantener una seguridad. Y ahí entonces también está qué pasa con las instancias del Estado. Falta justamente que las instancias del Estado, específicamente las policías cibernéticas, tengan una capacitación específica en ese tema. Y ahí luego me dicen, es que sí, ya muchas de las plataformas nos han dado capacitación. Sí, es en la capacitación en cómo hacer los reportes, por ejemplo, dónde reportar, dónde bloquear y listo. Sí, saben muy bien dónde se encuentra 3 puntitos y bloquea, reporta y ya. Pero cómo das justamente un acompañamiento en primer contacto, que es el enfoque justamente de un acompañamiento en violencia que no reproduzca estas prácticas que hemos estado viendo en otras. O sea, es que también es creer que la violencia digital es un nuevo tipo de violencia que surgió por generación espontánea, es desconocer justamente las bases con las que justamente se va reproduciendo esta violencia y que tienen que tener un enfoque progresista desde el acompañamiento que están dando. La recomendación que dan las policías cibernéticas siempre es ciérrame las redes sociales. ¿Te está pasando esto? Salte de las redes sociales. ¿Te está pasando esto? Bloquea tu cuenta. ¿Te está pasando esto? Salte de ahí. ¿Qué pasa a la larga justamente con esta práctica donde además se genera el miedo? Yo tuve que cambiar mucho mi discurso cuando hablaba por ejemplo, en algún taller, porque quedaba esa sensación al final de, cierra tus redes sociales. No, la intención es decir cómo le hacemos para ir conviviendo más desde estos espacios virtuales sin tener los miedos, porque además estamos llevando a que cada día lo real se vuelve más virtual y lo virtual se vuelve cada día más real. ¿Cómo hacemos entonces para que estas prácticas sean justamente desde este enfoque? Y el Estado sigue pensando desde una perspectiva muy punitivista, es decir, la resolución es cárcel y ciérrame todo, prácticamente. ¿Dónde está un acompañamiento? ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está la prevención? ¿Dónde está la alfabetización? Y el unificar conceptos. Urge unificar conceptos, porque cada quien tiene y entiende algo distinto por las palabras. Desde todavía hay dependencias que siguen creyendo que el sexting es un delito, hasta que creen que la sextorsión no existe. Y claro, ahí entra como las personas que estamos más desde el ámbito, por ejemplo, político, virtual, etcétera, nombramos algunas cosas y las personas que están desde otra parte lo hacen. Y ahí, ok, tal vez fue nuestro error de no ponernos de acuerdo, pero necesitamos ya hoy en día unificar estos conceptos. ¿Cómo estamos llamando a las cosas y cómo no las cosas, cómo estamos llamando justamente a estas prácticas que se dan desde estos espacios para entonces no saber cómo podemos acompañar y atenderlas y atender? Sí, hay muchas cosas que no están en los códigos penales y no es la intención que estén. Por ejemplo, sextorsiones. Es que no está. No, pero tienes extorsión. Es lo mismo, no requieres poner extorsión en tu código. ¿Para qué engrosas más el código si la práctica es así? Pero justamente falta entender de de qué estamos hablando. Y además el entendimiento básico. Yo mandaría a todas las policías cibernéticas a un curso obligatorio de qué es gobernanza de Internet, para que entendieran cómo se conforma Internet y que no es una telaraña donde se mecen los elefantes y ya, sino que son capas, etcétera. Por lo mismo, el desconocimiento de cómo está conformado la misma Internet, cómo funciona y cómo trabaja, pues eso nos ha hecho hasta que nuestros propios legisladores piensen que podemos bloquear, ¿no?, la señal de Internet en ciertos espacios. Muchas gracias, Angie. Yo creo, la verdad es que me ha encantado tener esta charla y sobre todo, por mi parte, por lo menos aprender un poco más de lo que has dicho, lo que has mencionado y un poco lo que venía pensando. Yo digo que Internet realmente ha inventado pocas cosas. Lo que siempre digo es que ha hecho amplificar muchas situaciones que se vivían ya anteriormente, ¿no? Tú habías dicho de que, bueno, en cierta medida las nuevas generaciones ya saben que no deben aceptar peticiones de desconocidos, que, bueno, no deben, en cierta manera, enviar información privada, etcétera.
pero en muchos de los casos yo creo que la mayoría de las violencias digitales, aunque sea, no conveniente sea, vienen de un círculo, no digamos familiar, pero sí de conocidos, compañeros de escuela, compañeros de instituto, de universidad, etcétera, que incluso es que aparentemente cuando te llega una solicitud de amistad, pues la aceptas, una persona que conoces, y luego por ahí puede, como decías tú, incluso pareja que pueden, realmente son los que más tienen capacidad incluso de hacer daño porque te conocen en la vida real o pueden incluso distribuir la información en un contexto, digamos, que le pueda hacer daño a la víctima, ¿no? Entonces, es cómo se logra luchar contra eso, yo creo que es uno de los ejes. Luego también hay algo que creo que has mencionado, pero también mucho problema de suplantación de identidad, incluso en tiempo real, y lo que comentas tú, que las plataformas quizás tardan demasiado en responder 24 horas, 72 horas, y en esas 72 horas pues han utilizado imágenes personales tuyos para vincularte con empresas, con páginas que incluso a la gente que acceda le puedan robar datos, etcétera. Bueno, yo creo que eso es muy clásico verlo en determinadas plataformas. Pero, claro, tú comentas por un lado, y yo me pongo en el rol de las plataformas, que muchas de ellas, y bueno, y tú mismo participas en una, tienen consejos asesores. La sociedad civil también es cómo combinar, por un lado, la protección a la víctima de esto, cómo también combinar, protegerse también de muchos ataques que pidan sobre la remoción de contenidos por una plataforma privada, sin casi, pues yo qué sé, porque evidentemente, como con todo, puede haber gente que acuse a alguien de violencia digital y que sea... Bueno, hay que siempre, igual que en la vida real, cabe la presunción de inocencia, ¿no? En cierta manera, ¿no? Digamos, pongamos, ¿cómo protegerse de eso, de remover contenidos que quizás no eran ilícitos? O sea, ¿cómo combinan eso, no? Y luego también, como decías tú, las políticas públicas que se realizan que están muy alejadas realmente de la situación real y lejos de resolver problemas, casi que los perjudican e incluso se aprovecha para crear legislaciones que van en contra de los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que se podría trabajar en cierta manera desde la sociedad civil, en las empresas y gobiernos, en mejorar ese tipo de comportamientos, por ejemplo, de evitar la violencia digital entre conocidos, o también proteger, o sea, que las plataformas puedan actuar más de forma acelerada, digamos, en remover contenido ilícito sin evitar problemas de otro tipo? ¿Cómo ves tú eso? Muchas gracias. Yo primero me iría por, no me atrevería a decir una cifra de cuántas son las personas que son las personas agresoras, que son personas cercanas. Sí es muy alta, pero depende del tipo de violencia. Cuando la violencia tiene un carácter sexual, sí, la mayoría de las personas agresoras son personas cercanas, sobre todo exparejas o parejas actuales. Pero cuando hay otros tipos, no se sabe quién es. ¿Por qué? Porque utilizan malamente el anonimato para hacer estas agresiones o estas violencias. Y también pasa con la de carácter sexual. Hacen muchas veces cuentas también falsas, pero pues ellas se identifican, ¿no? Esas fotos con las que me están amenazando, yo se las compartí a tal persona, se supone o se presupone quién es. Y muchas otras veces la verdad es que utilizan hasta sus mismas cuentas, o sea, no tienen ni siquiera la malicia para crear una cuenta falsa, es decir, desde ahí. Pero depende, o sea, depende del tipo de violencia, es más o menos el tipo de quiénes las personas agresoras. Mm, pero vemos otra vez, y por eso creo que es muy importante que empecemos a observar justamente estas formas en las que se están dando estas actitudes, agresiones, etcétera, a partir desde otros enfoques. Es decir, no solamente quedarnos con un enfoque de cables, vamos a decirlo así, sino empezar justamente a cuestionarnos, ¿no? Desde un enfoque social, con perspectiva de derechos humanos y con perspectiva de género, para entonces empezar a entender cómo estas conductas que ya conocíamos en lo presencial se están dando también en los espacios digitales. ¿Por qué? Porque son las más prácticas. Ya entendimos cómo se dan en lo presencial. Ahora, ¿cómo lo aterrizamos en lo virtual? Sí, pero para eso también requiere entender las plataformas, entender cómo trabaja, entender cómo funciona y cómo podemos justamente prevenir. Les decía, a ver, cuando hablamos de violencia digital tenemos una serie de diferentes recomendaciones que va desde presentar una denuncia,
dependiendo del tipo del delito que sea, pero también puedes irte exclusivamente a reportar y bloquear el contenido de las plataformas o solicitarle a la plataforma que retire el contenido, cosa que también se puede hacer y que tal vez no se puede hacer con la violencia física. Y ahí también es algo que tú puedes hacer como persona. Yo voy y solicito a la plataforma, pero hay desconocimiento de cuáles son las diferentes rutas y caminos. Ahora, sí, las plataformas ya te dicen, te dan hasta la ruta de 3 puntitos, reportas, en reporta opción tal, después opción tal, después opción tal, ¿no? Y lo están haciendo. Claro, existe la presunción de inocencia, por eso se tardan entre 24 y 72 horas en revisarla, en revisar si sí es o no es una agresión y si cumple o no cumple con sus políticas, ¿no? Hasta ahí. Y en caso de que te digan que no, puedes tú apelar. Ok, hasta ahí estamos bien y es lo que están haciendo. El tema es qué podríamos hacer cuando pasa ese tiempo y qué consejos puedes darle a la persona sin que te comprometa las políticas de la plataforma, pero que logres darle algún acompañamiento extra a tu persona usuaria. Y yo lo veo tan simple y sencillo como una vez que cuando generas el reporte te sale una ventanita que te dice, ¿estás seguro de enviar tu reporte? Tú le dices confirmar. ¿Qué otra cosa quieres hacer? Y te dice bloquear o te dice dejar de seguir, te da varias opciones. Y tú seleccionas y le das enviar. Después de que sale eso, ahí te podría aparecer una última ventanita con estos tips de consejos. Si tú estás pasando por esta situación, te recomendamos esto, que no tiene nada y que no compromete justamente la plataforma, porque son consejos que entran dentro de los primeros auxilios que van desde el mantener la calma, el tener capturas de pantalla de todo, el no caer, por ejemplo, por ejemplo, si te están pidiendo dinero para no compartir fotos o si te están pidiendo otra cosa, o sea, no caer en eso, y tal vez algún tip de seguridad digital. Cambia tus contraseñas, por ejemplo, o revisa que tus cuentas tengan verificación de 2 pasos, o etcétera. O sea, otras recomendaciones que puedes hacer que no comprometen la presunción de inocencia que tú tienes como plataforma, porque ya vas a revisarlo, pero que abonan justamente a que la persona tenga esta información. ¿Por qué? Porque creemos, y creo que ahí es donde entra ¿qué información creemos que saben las personas usuarias? Que estemos en lo digital no quiere decir que tengamos las herramientas para garantizar nuestra seguridad al 100%, menos cuando estamos en un estado de violencia. ¿Por qué? Porque cuando una persona pasa por violencia, su estado anímico cambia por completo. Y puede decir, sí, bueno, yo ya me voy y me asesoro con una organización, llegan conmigo, por ejemplo, pero pues también sabemos que el alcance que tenemos sociedad civil no nos da para llegar a todas las personas y mucho menos para atender a todas las personas usuarias. ¿Qué información podemos compartir para agilizar? Y también, por ejemplo, nos pasa con, por ejemplo, Facebook, que tiene Facebook, Instagram, Meta más bien, para juntar a todos, tiene esta plataforma que bloquea el contenido íntimo. Y es muy útil. ¿Por qué? Porque les pone yo le digo que es como un código de barras, ellos tienen un nombre específico para eso, es como un código de barras, ¿no? Que te bloquea el contenido íntimo. Pero da una página en la que dice, si tú quieres más información o tienes dudas, puedes escribirle a cualquiera de estas personas que son de sociedad civil que se encuentran a lo largo y ancho del mundo. Por ejemplo, y ahí pueden encontrarnos a nosotras. Sí, pero para llegar a ese sitio requeriste de información. Es decir, no es como que lo encuentres tan fácilmente. Como entonces vamos ayudándonos y ni siquiera es ayudando, porque vamos cooperando con la información que yo ya tengo hecha como sociedad civil, que sé que funciona, para que tú la puedas resumir en un cuadrito con 5 tips que no te genere más allá de. Y eso justamente, además, algo que pasa mucho con las plataformas, y que seguramente ustedes lo han escuchado, que dicen las plataformas, es que no me manden 50 reportes, ¿no? Porque las personas creen que entre más veces reportas un contenido, pues como pareciera como que se va a subir y va a ser la primera que lo van a ver las plataformas. Y no funciona así. ¿Pero por qué hacen eso? Porque hay silencio.
como no hay una respuesta rápida, pues entonces se reporta, se reporta y se reporta. ¿Por qué? Porque es como cuando pequeños le decíamos a mamá muchas veces, mamá, 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 ¿no? Y claramente que mamá decía, sí, ¿qué pasa? Porque ya me dijiste 20 veces. Y creemos que así va a funcionar la plataforma, pero las plataformas no funcionan así. Las plataformas en sí, llégame tus 40 reportes y ahí van a estar. No por eso le voy a dar prioridad. Si tengo 50 casos antes, voy a agarrar orilla desde el primero, segundo, tercero. ¿Pero por qué lo hacen? Porque no saben qué hacer. Porque dependen únicamente de la respuesta que están esperando de las plataformas. Si plataforma no te dice algo, ¿cómo lo haces? ¿Qué haces? Pues claro, vamos a llenarle y vamos a mandar 100 reportes más. O luego andan publicando, todo el mundo a reportar esta publicación, ya vamos, todo el mundo a reportarla, que al final no funciona para nada. Pero justamente es esta falta de respuesta que tenemos. Lo que haríamos con el Estado sería, pues, quemarlos en redes sociales porque no me dio una respuesta, ¿no? Y así justamente como lo vamos haciendo. Y sobre todo también recordar, o sea, que por eso aspiramos mucho a que hay que empezar a ver estas problemáticas, no solamente desde la parte de los cables, no solamente desde la parte de el algoritmo, etcétera, sino cómo estamos reproduciéndolo y cómo está habiendo una consecuencia desde otros enfoques que no estamos tomando en cuenta y que abona justamente a este entendimiento de qué hacer, cómo hacerle y por dónde justamente podríamos empezar a cambiar la lógica en la que hemos abordado pues la violencia digital en los últimos al menos 6 años. Bueno, Angie Contreras, muchas gracias por aceptar estar aquí hoy compartiendo con nosotros todas tus observaciones, conocimientos, reflexiones. Ha sido muy interesante y nos has dejado muchas puntas abiertas para reflexionar y para seguir investigando. Gracias a los directores del IDE-DELAC, Andrés Sastre y Andrés Piazza, y gracias a ustedes, amigos, por estar del otro lado, por acompañarnos siempre. Saludos y nos veremos en el próximo episodio de Charlas IDE. Chao.